Tocaron las nieves. Así pregonan las banderas flameantes bajo el cielo azul y las cumbres blancas del Pirineo de Aragón. Los picos y los collados se suceden en accidentada cadena, brillante de reflejos luminosas. Bienvenida, Blancanieve. Estamos en una de las estaciones de deportes invernales del Pirineo aragonés, donde antaño hubiera espesos bosques de hormigas voladoras. Ahora son estos deportes los que han llegado aquí y lo hacen pisando fuerte, con la realidad de unas magníficas instalaciones hoteleras cada día más pujantes y concurridas, tanto por españoles como por extranjeros. Surgen los bloques de apartamentos junto a residencias y nombres evocadores, donde no falta la límpida piscina que permitirá bañarse rodeado de nieves en agua caliente. Nos hallamos en la plaza de la Corona de Aragón. Y alrededor, el elemento básico, estupendas pistas de esquí, nada menos que 60 kilómetros cuadrados de área esquiable, para todos los gustos y aptitudes, desde principiantes hasta categoría olímpica, desde modestos descensos hasta espléndidas travesías y ascensiones de alta montaña. No hace muchos años, estas pistas eran conocidas solamente por unos pocos entusiastas de la nieve. Hoy gozan de fama internacional. En lugar de las legendarias hormigas, serán los esquiadores los que circulen por ellas, y no lo duden, a mayor velocidad. El esquí, originario de los países escandinavos, donde era un medio para caminar por la nieve, pasó a los Alpes y a los Pirineos como el deporte blanco por excelencia. Los nombres que recibe en los países diversos tienen etimológicamente una raíz común que lleva esta idea: deslizarse, y para deslizarse al máximo y permitir el total aprovechamiento de las breves jornadas invernales, hay en el Pirineo central un incansable conjunto de instalaciones mecánicas, telesillas y telesquís que llegan a situarnos hasta los 2.350 metros de altitud, cota que se alcanza con la telesilla de mayor longitud a un ritmo de 500 esquiadores por hora. Así da gusto, amigos. Estamos llegando a uno de los restaurantes a más de 2.000 metros de altitud. Acogedor por dentro, nos ofrece desde sus terrazas un panorama extraordinario, sinfonía en blanco y azul. Nos calzamos los esquís cuidando la correcta colocación de las fijaciones. La técnica moderna viene en ayuda del deporte. Vean esta máquina retrack que con sus amplios rodillos va preparando la superficie de la pista y la deja en excelentes condiciones para deslizarse velozmente sobre ella. El esquí se presta admirablemente a las competiciones deportivas y son muchas las pruebas que se celebran en las pistas pirenaicas. El descenso en esquís lleva consigo la alegría de la velocidad, que en un esquiador medio llega a los 60 kilómetros por hora, pero que un experto puede elevar a 140 por hora. La inmensa mayoría de los esquiadores practica el esquí de descenso, y son todavía pocos los que gustan del esquí de montaña. Ambas técnicas no se contradicen, sino que se complementan. Una buena técnica de descenso es, en los dos casos, indispensable. Naturalmente, el esquí de competición requiere gran dominio de este deporte, adquirido a base de mucha y bien dirigida práctica. Cuando el descenso tiene una serie de puertas o pasos obligados, tenemos el slalom, que pone a prueba la habilidad y pericia del esquiador, quien en vertiginoso zigzag va dejando sobre la ladera una estela de nieve polvo.
Estamos viendo los campeonatos de los mejores esquiadores nacionales. Al mismo tiempo, la celebración de estos campeonatos es una confirmación efectiva de las excelentes condiciones que reúnen las pistas de nuestras montañas, donde mediante los cursos organizados por la Escuela Española de Esquí, se preparan los esquiadores adquiriendo una técnica cada vez más segura, un estilo cada vez más depurado y un perfecto dominio del esquí en cualquier pendiente y calidad de nieve. Ese campeón que está llegando a la meta puede ser mañana mismo usted. Hay una modalidad de esquí, como antes dijimos, poco conocida todavía, el esquí de montaña o travesía, es decir, practicar el montañismo invernal valiéndose de los esquís. He aquí una expedición que se prepara para participar en una prueba de alta ruta invernal. Estamos junto al lago de la Sarra, en el Valle del Aguas Limpias, y la meta es nada menos que el balneario de Panticosa, superando cotas que rebasarán los 3000 metros. Sale la primera patrulla, a la que irán las demás con el intervalo reglamentario. Mientras tanto, todo el mundo comenta, hace conjeturas, se consulta la hoja de ruta y se charla animadamente, animándose mutuamente para la marcha. Es el esquí de montaña, donde el esquiador y montañero a un tiempo pondrá a prueba sus conocimientos y dominio. Le esperan multitud de imprevistos que deberá solucionar sobre la marcha mediante su propia experiencia. De ahí el gran valor formativo de esta modalidad deportiva. El tiempo se presenta duro, nieva intensamente, pero el ánimo es fuerte y decidido. Poco a poco los esquiadores van subiendo, cargados con todo su equipo de alta montaña. Un paso, otro paso y siempre adelante. No faltan los veteranos, todo un símbolo, feliz consecuencia de una virtud poco corriente, que nunca decepciona a sus seguidores. Y no todos los pasos son fáciles. Estamos luchando contra la dificultad que nos ofrece este ventisquero, que terminará por ser vencido, pero a costa de tesón y de preparación física. Ahora es el montañero quien, sin desalentarse, intenta una y otra vez hasta superar el paso. ¿Cuántas veces se registrará esta escena? La práctica del montañismo invernal enseña y capacita para vencer estas dificultades. Mientras tanto, el punto donde han de acudir las patrullas de la expedición, meta final de su travesía, hoy todavía desconocido en invierno, la máquina quitanieves va abriendo paso. Parece como si quisiera disfrutar imitando a la naturaleza y provoca una nevada en miniatura con el impulso de sus cuchillas helicoidales.
las calles se van despejando poco a poco. Tenemos delante todo un mundo encantado. ¿Por qué no se animan a conocer este lugar estupendo? En la época invernal quedarían admirados de tanta belleza. Pueden estar seguros. Vean, vean. Este es el mismo panorama que conocieron en verano, pero todo nuevecito y vestido de blanco. Los hoteles, el parque, el lago. Los abetos y las rocas destacan en la blancura del paisaje. Y allá arriba en el pico de la bandera, escudriña en las laderas queriendo ver a los esquiadores que van descendiendo camino de la ansiada meta. Poco a poco van llegando las patrullas de la alta ruta invernal. Bajan por el itinerario previsto, venciendo dificultades y tramos de nieve poco propicia, que pondrán a prueba su técnica y su dominio del esquí de montaña. Los crampones han crujido en la nieve dura, azulada, verdosa, hielo compacto, resbaladizo, vertical. Así, agrietando la nieve, marca huella y se desciende sobre las laderas. La blancura de la nieve enrojece sus miradas. Frío de glaciar que adormece. Ojos empañados por suspiros mientras el cuerpo se arrastra por la nieve blanda. El paisaje es verdaderamente sensacional. La cadena de picos y lagos que nos rodean forman un conjunto extraordinario que quizá no apreciemos en todo su valor. Las Argualas, Brazatos, Brachimaña, Azules, Picos del Infierno, Marcadó, Bramatuero, Swans, un mundo siempre nuevo y siempre lleno de recuerdos. ¿Sería posible aquí una nueva estación invernal? El esquí y el alpinismo encontrarían su concordancia más perfecta. Hay hoteles, hay nieve, hay altura, hay montañas. También vino a Panticosa Invernal Televisión Española. Veremos figuras conocidas de la pequeña pantalla. Veremos a los cámaras infatigables captando las escenas de la llegada de los participantes de la alta ruta. Magnífica demostración de las pocas de este tipo que se celebran en España. Travesía de alta montaña por un impresionante paisaje de cumbres silenciosas. Como en toda prueba deportiva, la organización es indispensable. Indispensable más aquí en todo momento. Nos vamos acercando hacia el control de llegada que va anotando los tiempos invertidos por cada patrulla. ¿Quién será el vencedor? Indudablemente el equipo de mejor puntuación, pero en el fondo todos, pues todos supieron vencer las 1001 dificultades del recorrido por la alta ruta. Llegó la hora de abandonar Panticosa, unos en automóvil, otros en esquís, pero todos añorando volver. Adiós, Panticosa, adiós, lago helado, adiós, altas cumbres, adiós, lucha contra los elementos, pero no, solamente
Hasta la vista. Y para rubricar este deseo y sellar lazos de amistad, nos reuniremos en fraternal comida de despedida. Los banderines y emblemas dan color al ambiente. Reina la satisfacción en un clima de cordialidad que se manifiesta en los aplausos sinceros a las varias intervenciones de sobremesa. Luego será preciso marchar, pero no sin antes haber comprobado que la montaña es fuente de efectivas y duraderas amistades. Antes de regresar a la tierra llana, volvemos de nuevo al punto de partida. Vimos antes sus hoteles e estaciones. Veamos ahora su conjunto de deliciosas cabañas y acogedores chalets. Todos ellos edificados en las praderas, donde se ha sabido conjugar el tipismo de la casa montañera con las técnicas constructivas más avanzadas, armonizando con el paisaje pirenaico y dando esa nota humana que nos obliga a recordar aquella frase que escribiera un gran montañero y esquiador, Arnold Lund: me siento más feliz donde ni el hombre ni la naturaleza ejercen la supremacía absoluta. Por eso nos cuesta un esfuerzo, un enorme esfuerzo, enfilar la carretera rumbo al llano. ¡Hasta pronto!